Hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo fabricar vuestro propio cargador para coche eléctrico con la ayuda de nuestro amigo Fernando, que nos va a explicar paso a paso cómo armar el sistema, cómo conectar los cables y los sistemas de seguridad o las consideraciones de seguridad que tenemos que seguir para evitar cualquier problema. De todas formas, esto solo es un tutorial, es unas pautas, unos consejos, una guía para que vosotros os hagáis vuestro propio cargador. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad en caso de que sufráis cualquier accidente, le peguéis fuego al coche, a la casa o os peguéis un calambrazo que os deje los pelos de punta. Bueno, dicho esto, en plan de broma, pero tener cuidado, simplemente seguir las recomendaciones de seguridad. Vamos a ver cómo hacer este tema. Muy buenas a todos, finalmente hemos conseguido un poquito de tiempo para poder hacer el tutorial de nuestro cargador en casa. Tenemos dos sistemas, uno que es el sencillito, que es el que vamos a explicar ahora, y luego el otro que es un poco más complicado. El primer lugar es el tema de la seguridad, que ya hemos hablado antes, y luego los componentes. Los componentes que tenemos que poner en nuestro sistema, los que son básicamente seguridad, que los podemos tener en la caja de luz de casa, el cuadro eléctrico, o los podemos poner en nuestra caja según queramos hacer nuestra instalación. Si esto lo tiene nuestra caja del cuadro eléctrico que tenemos para nuestra línea del coche eléctrico, pues no hace falta hacerlo en nuestra caja que tengamos en el garaje, o como por ejemplo la que tengo yo en casa puesta, que hemos visto antes o que veremos luego en el vídeo. Tenemos dos componentes: el magnetotérmico, que es el que protege la instalación y que en función de la potencia a la que queramos cargar tiene que ser los cables más gordos o más finos. Si queremos cargar a 16 amperios tendrá que ser de 2,5. Si queremos cargar con más potencia, que son 32 amperios, necesitaremos cable de 6, y si queremos cargar con un poquito más de potencia, por ejemplo 40 amperios, necesitaremos cable de 10. Es importante que esto esté en consonancia con los cables que utilizamos. Es decir, yo no puedo poner un magnetotérmico de 20, por ejemplo, de 20 amperios, este es de 20, pero imaginaos que pongo yo uno de 32 amperios o de 40 amperios y cojo cable de 1,5, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasaría es que antes de que esto salte, el cable ardería. Entonces hay que tener mucho cuidado de que estas dos cosas vayan en consonancia, porque si no podemos tener un problema en casa. Si este es de 20 amperios, que es el caso de este, pues pondremos cable de 2,5 o superior. Si tengo un cable de 40 amperios, tendré que poner un cable que sea por lo menos de 6 para poder trabajar con 2 amperios, y que antes de que el cable se recaliente o arda, esto se dispare. Luego tenemos que proteger a la gente, utilizaremos este, que es el diferencial. Esto lo único que hace es detectar si en algún punto de nuestra instalación la corriente eléctrica está derivando. Si en el momento que hay una derivación en algún punto de nuestra instalación, esto saltaría y así a nadie le podría dar un calambre o una descarga eléctrica del coche o algún componente metálico del sistema. Muy bien. Una vez que hemos hablado ya de la seguridad y que ya tenemos claro a qué potencia queremos cargar, por ejemplo, si tenemos un Nissan Leaf, carga a 32 amperios máximo, por lo tanto tenemos que poner este que sea de 30 amperios, ¿de acuerdo? O 40 amperios, yo pondría uno de 40, para sobredimensionar un poco la instalación y que no se recaliente demasiada la instalación cuando estamos durante horas consumiendo potencia, ¿de acuerdo? Un diferencial, también este es de 40 amperios, como podéis ver aquí. Diferencial no hace falta, o sea, puede ser de 40 amperios y estar trabajando a 16 amperios, no pasa nada.
¿vale? Esta es la potencia máxima que puede pasar por nuestro diferencial, pero realmente lo importante es el magnetotérmico, que no puede ser, tiene que estar siempre en consonancia con los cables que estamos utilizando en nuestra instalación. Muy bien. Una vez que ya tenemos claro esto, empezamos con nuestra instalación. Vamos a hacer una descripción de los componentes que necesitamos para hacer nuestro cargador para nuestro coche eléctrico. Y bueno, el principal es este, que os pondré la descripción de la página web donde os lo podéis encargar. Es el más barato y es el más sencillo de construir. Aquí lo podéis ver, tiene un diodo LED que tiene 3 colores de estado, y luego tiene una serie de conexiones que luego más adelante veremos cómo hay que enchufarlas para que funcione en nuestro cargador de coche eléctrico. El siguiente componente que necesitamos es un contactor o un relé. Entonces tenemos de distintas potencias en función del el coche que queramos cargar y la potencia con la que queremos trabajar. Este de aquí es de 25 amperios, que valdría por ejemplo para un Bolt, el Chevrolet Bolt, ¿vale? Y luego tenemos aquí otro que es de 40 amperios, que es el que deberíamos de usar en caso de querer, por ejemplo, para cargar un Nissan Leaf o algún otro coche, un Kia Soul, coches que cargan a 32 amperios, ¿vale? Usaríamos uno de 40 amperios y así lo dimensionaríamos un poco por encima para que no se caliente y no sufra. Otro componente, este ya no es imprescindible, este yo os lo recomiendo, lo podéis comprar en AliExpress, luego os pondré el enlace. El sistema este que estamos montando es muy sencillo y no tiene información, prácticamente no tiene información del amperaje y el voltaje con el que estamos trabajando. Entonces esto en AliExpress vale relativamente poco dinero, muy poco dinero la verdad, y nos va a dar información de voltaje y de amperaje, y luego os diré cómo hay que montarlo para saber cuánta energía estamos consumiendo y qué voltaje tenemos en nuestro cargador. Muy bien, entonces vamos a montar nuestro cargador y empezaremos por el MyPine o por el nuevo. Lo tenemos aquí, que es la nueva versión esta. Son exactamente iguales, como podéis ver. Exactamente iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Cogemos este. Ya tengo la resistencia. Luego hablaremos de la resistencia que hay que poner en función de la potencia que queramos. Los cargadores que queremos montar, tenemos que comprar el que queramos hay que mirar cuál es el máximo potencia a la que queremos cargar. Si os fijáis en este está limitado máximo 32 amperios. Este no puede cargar puede cargar máximo 32 amperios, ¿de acuerdo? Los hay de 16, de 32 y de 40 me parece que hay. Esto es a lo máximo que cargaría, pero nosotros podemos limitarlo a que cargue a menos potencia, ¿de acuerdo? A base de unas resistencias que se ponen entre tierra y la IC, esos dos puntos. Luego os daré el enlace donde está la equivalencia de la resistencia que hay que ponerle para que cargue a mayor o menor potencia. He hecho una pausa. Páralo. Muy bien, entonces vamos a montar nuestro sistema en casa, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos primero por el relé y las líneas. Tenemos fase y neutro. Estas serían las líneas, los cables que traerían la corriente de nuestro cuadro de luz de casa. Entonces tenemos aquí tenemos los 220 voltios. Acordaros que hablamos al principio
del grosor del cable en función de la potencia con la que queramos trabajar. Vale, entonces llegamos aquí, vamos a simular que queremos montar nuestro cargador de coche eléctrico. Lo primero que necesitamos es el relé o el contactor. Acordaros, es muy importante que en función de la potencia con la que vayamos a trabajar, tienen que ser distintos. Tenemos el pequeñín de 25 amperios y el grande de 40 amperios. Vamos a utilizar el grande, que tiene conexiones mejores. Muy bien, entonces ponemos este sistema. Lo bueno que tiene es que se puede montar en carril DIN. ¿Vale? Vale. Tenemos aquí nuestro contactor y la corriente que viene de casa. Entonces cogemos y pondríamos la línea, sería el negro en un lado. No veo nada. Perdón. La línea en un lado y el neutro en el otro lado. Las dos entradas. La corriente llegaría aquí y aquí ya no pasaría hasta que no activemos este relé. Muy bien. Una vez que ya tenemos estos dos, bueno, lo vamos a montar así lo vemos mejor desde aquí. Bueno, tenemos estos dos. Cogeremos el MyPine o el nuevo que le han cambiado el nombre, pero es lo mismo. Y lo pondríamos tal que así. Ya los tenemos los dos. Lo siguiente que hay que hacer es alimentar con corriente este aparatito tan simpático. Entonces enchufaríamos la corriente que viene de casa, enchufaríamos la línea aquí y la línea que está aquí. O sea, así. Si consigo acertar. Vale, ya está. Y este aquí. Y conectaríamos con otro cable, el neutro. Enchufaríamos este con este. Tenéis que tener en cuenta que estos dos cables que estamos usando ahora para alimentar la tensión de la casa a este aparato, que es el cerebro que se comunica con el coche, pueden ser cables de poco grosor, porque son cables que llevan muy poquita intensidad. Podéis usar cables de 1,5 para que no sea tan aparatoso, y los cables de 1,5 o de 2,5 son más baratos que los cables gordos. De acuerdo. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos así montado, tenemos que unir el neutro con el P2 o el P1, da igual, es un interruptor. De tal manera que yo conecto el neutro en este caso con el P2, está aquí arriba. Voy a soltarlo más porque si no, no entra bien. Ahí está. Pues enchufamos aquí, sujetamos. Y lo conectamos aquí. Fenomenal. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el P1 con uno de las conexiones del relé, que es el que va a disparar el relé. Soltamos aquí sujetamos y lo conectamos al relé.
Y finalmente, a ver si me llega el cable, yo creo que sí. Pelarlo. Conectaremos la línea. Se ha salido la línea. Sí, bueno, da igual esto. Vamos aquí. Podemos usarlo de los dos lados. Vamos a conectarlo aquí. Pero da igual, este lo podéis conectar en los dos lados. Voy a sujetarlo estos para que no se muevan más. Están dando mucha guerra. Este y este. Este lo podríais enchufar aquí en la línea, aquí o aquí. Cualquiera de los dos sitios os vale. Lo hemos enchufado en esta línea, pero al final lo que necesitamos es la tensión que viene de la casa. Y lo conectamos al otro lado del relé. A ver si me va a quedar corto de cable. A ver si hay suerte y ya. Hay suerte. Ahí va. Muy bien. Vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora, por si acaso alguno se me ha perdido. Tenemos la tensión de la casa, que viene de estos dos cables de aquí arriba. De estos dos cables de aquí arriba saco dos cables fase y neutro que los conecto para alimentar el sistema que se va a comunicar con el coche. Este sistema tiene dentro un pequeño interruptor que es P2 y P1, estos dos de aquí. De tal manera que yo conecto el neutro, ¿veis? Sale la tensión de aquí, va por aquí y aquí se para. Dentro está el interruptor. Cuando cierre el interruptor, la corriente continuará por aquí, irá a una de los lados de la bobina del relé, el contactor. Y el otro cable, uno va a alimentar el cerebro y otro que lo podéis sacar de aquí o lo podéis sacar de aquí, va a alimentar siempre el otro lado del contactor o el relé. De tal manera que esta, que es lo que va a alimentar al coche, tenemos un lado que está sin alimentar hasta que él cierra el circuito, y el otro lado que siempre está alimentado. ¿Lo veis? Así, va por aquí, aquí. Muy bien. Vamos al otro lado. ¿Qué tenemos en este lado? Los dos cables que van a alimentar al coche, fase y neutro. Los tres que hablamos al principio, que lo único que sirven es para, si queremos poner el diodo LED en otro sitio, que si os hace falta una caja cerrada y en algún sitio queréis poner diodos LEDs estancos, pues lo podríais hacer. Y la conexión al coche. Aquí tenemos. Muy bien. Ahora tenemos la conexión del coche, que puede ser esta clavija, o puede ser que esta es la 1772, o puede ser la Menenkes, da igual. Todos terminan en lo mismo, que son en estos cables. El azul nos olvidamos de él porque este es propio de este sistema, porque tiene un LED o una luz para poder enchufar mejor la manguera. Y luego tenemos estos cables que son comunes en todos los enchufes para conectar al coche. Hay algunos que tienen uno que es azul, no es morado, es azul, pero no se usa para nada. No se usa en este esquema que estamos montando. Vale, entonces nos hemos quedado en que aquí teníamos la tensión que llegaba de casa y aquí se interrumpe. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar en el otro lado el azul y el marrón, como podéis ver, que coincidan con los dos. No pasa nada si los conectáis al revés, lo único que el coche no cargará. Le intentaréis dar, os dará error y no cargará. Entonces ponemos aquí un polo. Voy a sujetar también para que no se mueva. Si no, se va a ir soltando cada 2 por 3. Ahí está. Y la otra conexión.
Finalmente tenemos la tierra. Importante, los coches eléctricos, muy importante la tierra. Pensar que la chapa del coche es de metal. Si no ponéis la tierra bien o omitís ponerla, podéis tener un gran problema. Si hay alguna derivación, os podría dar un calambre el coche. Entonces es importante la tierra, conectarla bien. La conectáis a la tierra de la casa o ponéis una etiqueta de cobre, la claváis al lado de nuestro aparato y la conectáis a tierra. Pero es importante que haya una buena tierra para los coches eléctricos. En este caso, la tierra la tenemos que poner en donde pone 0V, ¿lo veis aquí? Pero esta es la tierra del coche. La ponemos aquí. La estoy poniendo. Y ahora tendríamos que poner otro cable, que esta es la tierra de nuestra casa. Imaginaos que este cable continúa y es la tierra de casa. O si queréis, la tierra de casa no es muy buena, hay casas que no tengan tierra muy buena, o incluso casas que no tengan tierra. Pero el coche, yo os recomiendo que nunca trabajéis sin tierra en un coche eléctrico, ¿vale? Es importante. Entonces, porque aparte, si esto no está bien conectado, el diferencial no va a funcionar correctamente, porque necesita que haya que la corriente vaya por algún sitio cuando hay una derivación. Entonces es importante siempre la tierra. Entonces nos imaginamos que este es el cable de tierra de casa y lo conectamos aquí. Toda la tierra siempre tiene que ir junta. Lo ponemos aquí y lo sujetamos. ¿Qué tenemos que poner también en la tierra? No sé si os fijáis aquí, hay una pequeña resistencia. Esta es la resistencia, que luego pondré un enlace donde están las equivalencias. Esta es la resistencia que le va a decir a nuestro aparato, que se conecta con el vehículo, cuál es la potencia máxima a la que queremos cargar. Si yo no le pongo ninguno, cargará la máxima potencia, 32 amperios, o la máxima que el coche le permita. Y le enchufaremos la resistencia a IC. Estas dos. Finalmente solo nos queda una conexión más, que es el cable naranja. Muy importante el cable naranja. Este de aquí. Muy importante. Este cable es el cable con el que el coche habla con nuestro cargador. Importantísimo. Si este cable no lo conectamos, no va a cargar el coche. Porque este cable le va a hablar a base de una frecuencia mayor o menor, de un voltaje mayor o menor, va a hablar con él, y este es el que, si todo está correcto, la información que el coche le transmite es correcta, va a mandar una señal a través de lo que hemos hablado antes, cerrará el interruptor, pasará la corriente a través de esto y cerrará el circuito del contactor, ¿vale? En CP, que es donde va este último cable naranja. No está. Muy bien, conectada. Esta sería la configuración que tenéis que poner para que el coche cargue correctamente. A partir de aquí, esto es el modelo básico. A partir de aquí os podéis complicar todo lo que queráis. Si utilizamos el voltímetro amperímetro que hemos hablado antes, es súper sencillo, hemos comentado antes. Lo único que hay que hacer es, con uno de los cables, fase o neutro, ¿de acuerdo?, es pasarlo a través de este agujero. Este agujerito es una pinza perimétrica, es una cosa muy sencilla. Lo paséis por a través de esto, ¿de acuerdo? Así, tal cual está. Y esto está aquí, la corriente de nuestra casa. Este aparato habrá que alimentarlo. Sacamos corriente de aquí, dos cablecitos que ven aquí a la alimentación, estos dos de aquí que son la alimentación del aparato, y nos dará voltaje y amperios que están pasando por este cable, que es con la potencia que estamos cargando el coche. Que hay coches que esa información nos la dará el coche, y hay coches que no dan información de a cuánto están cargando ni cómo están cargando. Entonces es súper fácil, muy barato, lo ponemos en nuestra instalación y nos dará en tiempo real cuál es la carga que estamos teniendo. Si queremos que el coche pueda cargar a mayor o menor intensidad, se puede utilizar, por ejemplo, en sitios como, por ejemplo, donde vivo yo, la tensión
cae bastante, y si cae por debajo de un tanto por ciento, el coche puede dejar de cargar, y entonces hay que bajar la intensidad. Entonces aquí, entre estos dos puntos, lo que pondremos es un selector con distintas resistencias, y entonces podemos graduar la potencia con la que estamos cargando el coche, de tal manera que yo puedo decirle si la potencia es demasiada, me salta la luz o tengo cualquier problema. Entonces yo aquí le pongo un selector que luego veremos en un vídeo del que he montado yo en mi casa, y podré bajarle la potencia de 32 a 8, 16, lo que queráis en función de las resistencias que le pongáis. Muy bien, y con esto hemos acabado nuestro montaje. Espero que os haya gustado, y bueno, todas las dudas que tengáis y todas las cosas que queráis comentar, las hacéis, y ya si hace falta haremos otro vídeo para explicar todas las dudas que tengáis al respecto de este sistema de montaje. Repito, este sistema es el más básico, más sencillo, más fácil de montar, y luego haremos otro que es más bonito, con un LCD, con un display, pero que es un poquito más complicado de montar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver este cargador que he construido yo en casa, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer como os dé la gana. Yo mi prioridad ha sido un diferencial, como hemos hablado antes, que es para proteger a la gente, para que no... tiene la instalación, tiene uno, pero he querido ponerle uno aquí, y arriba, en el cuadro, ya he puesto un magneto térmico para evitar que esto tuviese algún sobrecalentamiento. Luego lo que he comprado le he puesto, porque este ya os he dicho que es muy sencillito, le he puesto un indicador de voltaje y amperaje, y luego la resistencia, que luego os pondré las equivalencias para las resistencias que tenéis que poner para modificar el amperaje al que queréis cargar el coche. Yo lo que hago es, en función de si hay mucho consumo en casa y me salta la luz, simplemente girando esta rosca lo voy bajando, y voy bajando la potencia de carga del vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Podéis poner la potencia que queráis con un selector múltiple y lo que queráis. Luego esto lo he comprado en AliExpress, que es simplemente para dejar el enchufe del coche. El mío es un Bolt, que va con este enchufe. Luego le he puesto para futuros coches eléctricos, el Tesla, ya veremos a ver. He puesto un enchufe de otro tipo para poder enchufar cualquier cosa aquí. Y si lo abrimos, todo lo que os he estado hablando antes, pues aquí lo podemos ver todo ya conectado y funcionando, ¿de acuerdo? A ver si lo termino de soltar. Muy bien. Si lo abrimos con cuidadín, veremos todo lo que os he comentado antes. Vale, pues. Muy bien. Vale. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Diferencial. La tensión viene por aquí abajo. Importante que tenéis que tener en cuenta, que aquí podéis verlo así un poquito. Yo no os recomiendo que utilicéis regletas. Las regletas para el tema de los coches eléctricos son delicadas porque es mucha potencia. Entonces las regletas normalmente al cabo de mucho tiempo suelen generar puntos de temperatura muy altos y se suelen incendiar y se suelen estropear, aunque sean regletas buenas. La mejor opción es soldar, ¿de acuerdo? Lo que he hecho ha sido soldar los cables aquí, ¿vale? Llegan aquí. Esto es el diferencial que protege a la gente, y de aquí sale ya la alimentación a todo el sistema. Si yo lo que quiero es cortar todo el sistema, simplemente bajando el diferencial, lo puedes hacer manual o lo puedes hacer porque haya una derivación. Luego la tensión sale aquí. Como podéis ver, hay unos cables con bastante grosor. Estos cables que tienen bastante grosor son los cables de potencia, los que os he hablado antes. Si os fijáis, van aquí al contactor. Dos cables de entrada de potencia que son de 2,5 y los cables de salida. Si os fijáis, este cable de salida va a la manguera y el otro cable de salida va a la manguera que va al coche.
¿vale? Luego tenemos aquí los cables que salen de aquí, ¿de acuerdo? Que sale uno, que lo he pasado a través de esto, que si queréis lo podéis hacer o si no, no hace falta hacerlo, que esto es una pinza perimétrica que lleva este aparato. Entonces el cable que pasa por aquí, que es el que alimenta al coche, pasa a través de este aparato con la pinza amperimétrica y entonces me está dando el consumo que está consumiendo, lo que está consumiendo el coche, ¿de acuerdo? Bien, pasa por aquí, está conectado aquí, pasa al relé, el relé está conectado aquí a la manguera que va al coche. Luego tenemos aquí el cable del que os he hablado, ¿de acuerdo? Que va aquí al IC, aquí al, perdón, al IC, sí. No, va al CP, ¿vale? Al CP, esta pegatina está mal puesta. La pegatina está un poquito desplazada. 0 sería aquí, que es masa, CP, que es el cable que habla con el coche. Este es el cable de comunicaciones del coche. Este cable es el que le dice al aparato si todo está bien, a cuánto está cargando, etcétera, etcétera. Este cable es súper importante. Muy bien. Y este cablecito de aquí a la izquierda, que junto con masa, en función de la resistencia que haya entre estos dos cables, nos da la potencia de carga al coche. Hay una relación de resistencias que nos dan mayor o menor carga del coche. ¿Qué es lo que he hecho yo? Estos dos cables los he llevado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y este es el selector que os he enseñado antes. Les he puesto varias resistencias, 3 en este caso, porque así consigo que cargue el coche o a 8, o a 10, o a 16. Entonces, en función de las 3 posiciones que le he puesto, pues carga a mayor o menor potencia el coche. ¿Vale? Viene este cablecito por aquí, como podéis ver, y une estos dos puntos, que es el IC más masa. Pero vosotros podéis poner, si queréis la tensión constante, le ponéis una resistencia entre este punto y el coche os cargará siempre a esa potencia. Si queréis modificar la potencia de carga, tendréis que ponerle, como le he puesto yo, un selector múltiple y en función de... Hay selectores de 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5, las que queráis. Y le vais poniendo distintas resistencias y entonces el coche os irá cargando más o menos. Y básicamente es esto, o sea, no tiene más. Simplemente lo encendéis y ya está, no tiene más misterio. Este es el cargador sencillito, este es el más fácil de construir. Muchas gracias y espero que os haya gustado y que os haya servido para lanzaros a la aventura de montar vuestro primer cargador para coches eléctricos.